Mi hermano menor, Sebastián, me había bloqueado. En WhatsApp, en Instagram, en todo. Ni una palabra, ni una explicación. Solo la imagen de su nueva y reluciente Yamaha, rugiendo bajo mi ventana, resonaba en mi mente como un eco de traición. Hace 3 meses, todo era diferente. Sebastián llegó a mi apartamento con esa sonrisa suya, esa que siempre me hacía bajar la guardia. Sus ojos castaños brillaban bajo un flequillo desordenado, y su voz tenía un tono cálido, casi suplicante. Estaba en la puerta, con una chaqueta de cuero gastada que olía a gasolina y lluvia, hablando de su idea brillante, un negocio que cambiaría su vida, un pequeño taller de motos en el barrio de Chapinero, donde repararía motocicletas. Manuel, tú sabes que yo entiendo de esto, dijo, tamborileando los dedos contra el marco de la puerta. Solo necesito un poco de ayuda. 50 millones de pesos y te lo devolveré todo con intereses en 1 año. Te lo juro, hermano, esta es mi oportunidad. Lo miré, y dentro de mí luchaban 2 sentimientos. El cansancio por sus promesas vacías y la esperanza de que esta vez iba en serio. Sebastián siempre fue así, un torbellino de ideas, sueños y fracasos. El hermano menor al que protegí en la escuela cuando se burlaban de él por ser flaco, el que se escondía detrás de mí cuando papá alzaba la voz. Yo era 5 años mayor, y para mí siempre sería aquel pequeño que usaba mis zapatillas y me pedía ayuda con los deberes. Tal vez por eso accedí. Saqué todos mis ahorros, el dinero que había guardado para arreglar el apartamento, para un sueño de viajar a Medellín, 50 millones de pesos. Para mí era una fortuna. Para él, como descubrí después, solo una forma de comprarse una motocicleta. Aún recuerdo el día en que llegó con esa maldita Yamaha. Estaba esperándolo frente al edificio para hablar sobre su negocio. Me había prometido mostrarme documentos, un plan, algo. En cambio, apareció montado en una motocicleta nueva, con una sonrisa que me heló la sangre. Manu, relájate, dijo, quitándose el casco. No es una deuda, fue un regalo, ¿verdad? Toma una cerveza, vámonos a dar una vuelta. Lo miré, sin creer lo que oía. Mi voz tembló cuando pregunté, ¿dónde está mi dinero, Sebastián? Él solo se rió. Me dio una palmada en el hombro y dijo, piensa en grande, hermano. Vive el momento. Luego se fue, dejando tras de sí una nube de humo y olor a gasolina. Intenté llamarlo, escribirle, pero me bloqueó esa misma noche. Mi propio hermano. La persona en quien confiaba más que en mí mismo. Me quedé solo, con la cuenta vacía y la sensación de que alguien había arrancado un pedazo de mi alma. Pero lo peor fue cuando le conté a mis padres. Mamá, sentada a la mesa de la cocina, en nuestra vieja casa en Engativá, solo negó con la cabeza. Manuel, no saquen los trapos sucios por tonterías, dijo, removiendo su café. Sebastián es joven, necesita vivir. Tú eres el mayor, sé más sabio. Papá no dijo nada, con la mirada fija en el televisor donde pasaban un partido de fútbol. Sus palabras me cortaron como un cuchillo. ¿Tonterías? ¿Mis ahorros, mi confianza en mi hermano eran tonterías? Volví a mi apartamento y, por primera vez en mucho tiempo, lloré. No de dolor, sino de rabia. Me sentía un idiota. Imaginaba a Sebastián corriendo por las calles de Bogotá en su motocicleta, riendo con sus amigos, mientras yo estaba aquí, encerrado entre 4 paredes, con el bolsillo vacío y el corazón roto. Pero lo que más me dolía no era que se hubiera quedado con el dinero, era que había robado mi fe en él. Los días pasaban lentos. Trabajaba en mi pequeña cafetería en el centro, preparando expresos, sonriendo a los clientes, pero por dentro estaba vacío. Cada mañana, al abrir las persianas, miraba las calles húmedas por la lluvia y pensaba, ¿cómo pude ser tan ingenuo? Mi cafetería, el rincón de Manuel, era mi refugio. Mesas de madera gastadas, el aroma de café recién molido, una salsa suave sonando en los altavoces. Aquí podía distraerme, pero los pensamientos sobre Sebastián volvían como visitantes no deseados. No sabía cómo seguir adelante, cómo perdonarlo, o cómo perdonarme a mí mismo. Una noche, mientras limpiaba la barra después de cerrar, alguien tocó la puerta. Levanté la vista y vi a Carlos, nuestro amigo de la infancia. Su rostro estaba serio, casi sombrío. Entró, sacudiéndose las gotas de lluvia de la chaqueta,
y se sentó en la barra. Manu, tenemos que hablar, dijo, mirándome directamente a los ojos. Es sobre Sebastián. Mi corazón se apretó. Temí lo peor. Un accidente, una deuda, algo aún más grave. Pero Carlos contó otra cosa. Sebastián se había metido con gente peligrosa. Estaba presumiendo de su motocicleta, pero Manu está en problemas. Esos tipos de Santa Fe no son de los que uno se burla. Les debe dinero. Mucho. Me quedé inmóvil, con el trapo en la mano. ¿Pero no compró la motocicleta? ¿De dónde salió la deuda? Pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Carlos se encogió de hombros. Dijo que era una inversión, pero parece que debe por algo más. No sé los detalles, pero está asustado. ¿Y Manu? Preguntó por ti. Sentí como la rabia volvía a encenderse en mi interior. ¿Preguntó por mí? ¿Después de robarme y abandonarme? Pero en la voz de Carlos había algo más, una preocupación que atravesaba mi enojo. Está en problemas, Manu, y tú eres el único que puede sacarlo de ahí. No dormí esa noche. Me quedé mirando el techo, tratando de decidir qué hacer. Una parte de mí quería dejarlo todo, dejar que Sebastián enfrentara las consecuencias. Se lo merecía. Pero otra parte, la que recordaba al pequeño que se aferraba a mi mano al cruzar la calle, no podía abandonarlo. Odiaba sentir eso, pero sabía que no podría vivir conmigo mismo si algo le pasaba. Al día siguiente, fui a Santa Fe, un barrio donde las calles olían a humedad y peligro. Carlos me había dado una dirección, un bar en las afueras. Lo encontré, un edificio destartalado con un letrero de neón que parpadeaba con la letra C de cerveza. Adentro estaba oscuro, lleno de humo, y el olor a licor barato se mezclaba con una salsa barata sonando en los altavoces. Sebastián estaba sentado en un rincón, encorvado sobre un vaso. Su rostro estaba demacrado, sus ojos rojos, y no quedaba rastro de esa sonrisa arrogante. Cuando me vio, su mirada vaciló. Manu empezó, pero levanté la mano para detenerlo. ¿Habla? Dije fríamente. ¿Qué hiciste? Me lo contó, a trompicones, tartamudeando, pero me lo contó. La motocicleta fue solo el comienzo. Se había involucrado con unos tipos que le prometieron ayudar con el negocio. Le dieron dinero prestado, pero con intereses que no podía pagar. Ahora lo amenazaban. No solo a él, sino también a nuestra familia. No quería, Manu susurró, y vi cómo le temblaban las manos. Pensé que podía arreglarlo todo. Quería demostrar, a ti, a todos, que no soy un fracasado. Lo miré, y en mi pecho chocaban la rabia y la compasión. Era mi hermano, pero también un extraño. Alguien que me había traicionado, pero que ahora estaba frente a mí, roto y asustado. ¿Por qué no viniste a mí desde el principio? Pregunté, y mi voz se quebró. Bajó la cabeza. No podía. Después de lo que hice, pensé que me odiabas. Manu, te devolveré todo, dijo Sebastián, apretando el sobre con el dinero en sus manos. Sus dedos temblaban ligeramente, y por un momento pareció que iba a decir algo más, pero solo bajó la mirada. Asentí, aunque el nudo en mi garganta no se deshacía. Quería creerle, pero una voz en mi interior susurraba que las promesas de mi hermano eran como el viento de Bogotá, rápidas, frías y fugaces. Lo miré, sentado en mi pequeño sofá, con la misma chaqueta de cuero que olía a gasolina, y me pregunté si alguna vez podría volver a confiar en él. Pero no era momento para dudas. Había dado un paso hacia adelante, y ahora debía seguir. Necesitamos un plan, Seba, dije, sentándome frente a él con una taza de café que ya se había enfriado. No podemos simplemente pagarles y esperar que desaparezcan. Esa gente no funciona así. Él asintió, pero su rostro estaba tenso, como si cada palabra que decía lo hundiera más en su propia culpa. Me contó más detalles, aunque a regañadientes. Los tipos de Santa Fe no eran simples prestamistas. Eran parte de una red que operaba en los bajos fondos de la ciudad. No solo querían dinero, querían control. Sebastián había sido un peón fácil para ellos. Un joven impulsivo con sueños grandes y pocas luces para distinguir entre una oportunidad y una trampa. ¿Cómo los encontraste?, pregunté, tratando de mantener la calma. Él se removió incómodo, mirando hacia la ventana donde la lluvia seguía cayendo en hilos plateados. Por un amigo de un amigo, un tipo que conocí en un bar. Dijo que podían ayudarme a empezar el taller.
Me dieron el dinero rápido, sin preguntas. Pero luego, su voz se apagó y vi cómo sus manos se cerraban en puños. Luego me pidieron favores, llevar paquetes, hacer entregas. No sé qué había dentro, Manu. Te juro que no lo sé, pero no pude parar. Sentí un escalofrío. No era solo una deuda. Mi hermano se había metido en algo mucho más grande, algo que podía arrastrarnos a todos. ¿Y ahora qué quieren? Insistí. Él tragó saliva. Quieren que siga trabajando para ellos. Dicen que el dinero no es suficiente. Si no lo hago... No terminó la frase, pero no hacía falta. La amenaza flotaba en el aire, pesada como el olor a humedad que impregnaba la ciudad. Esa noche, después de que Sebastián se durmiera en el sofá, me quedé despierto, mirando el techo agrietado de mi apartamento. La idea de enfrentarme a esos tipos me aterraba, pero la idea de perder a mi hermano me aterraba aún más. Recordé una tarde de nuestra infancia, cuando teníamos 10 y 15 años. Habíamos robado mangos del árbol del vecino, y cuando nos atraparon, yo asumí la culpa para que no castigaran a Sebastián. Él me miró entonces con esos mismos ojos, llenos de gratitud y promesas tácitas. Ahora, años después, sentía que seguía asumiendo la culpa por él, pero esta vez el precio era mucho más alto. A la mañana siguiente, tomé una decisión. No podía dejar que Sebastián enfrentara esto solo, pero tampoco podía lanzarme ciegamente contra esa gente. Necesitábamos ayuda. Llamé a Carlos de nuevo, y él me puso en contacto con un viejo amigo suyo, Javier, un ex policía que ahora trabajaba como investigador privado. Javier era un hombre corpulento, con cicatrices en las manos y una mirada que parecía atravesar las paredes. Nos reunimos en mi cafetería después del cierre, cuando las luces de neón de la calle pintaban el suelo de colores fríos. «Esto no es un juego», Manuel dijo Javier, mientras tomaba un sorbo de café negro. «Los tipos con los que se metió tu hermano están conectados con gente peligrosa. No son de los que aceptan un pago y se van. Pero puedo ayudarte a negociar». «Conozco a alguien que conoce a alguien». Su voz era firme, pero no tranquilizadora. Me explicó que podríamos intentar pagar la deuda para ganar tiempo, pero que necesitaríamos pruebas de lo que Sebastián había hecho para ellos. Si tienen algo que lo incrimine, nunca lo dejarán en paz. Hay que encontrar una salida limpia. Sebastián, que estaba sentado a mi lado, apenas hablaba. Se veía pequeño, como si el peso de sus errores lo hubiera encogido. «Haré lo que sea», Manu dijo en voz baja. «Solo dime qué hacer». Lo miré, y por un instante vi al niño que solía ser, no al hombre que me había traicionado. «Primero, vas a contarle todo a Javier. Todo. Sin mentiras». Él asintió, y durante la siguiente hora relató cada detalle. Los nombres de los tipos, los lugares donde había hecho entregas, las conversaciones que había oído. Javier tomaba notas, su rostro impasible, pero vi un destello de preocupación en sus ojos cuando Sebastián mencionó a un tal El Cuervo, un nombre que parecía resonar con un eco oscuro. Los días siguientes fueron una danza de ansiedad y acción. Javier nos guió para reunir pruebas discretamente. Mensajes, ubicaciones, incluso una grabación que Sebastián logró hacer en un encuentro con uno de los prestamistas. Cada paso era un riesgo, y cada noche me acostaba preguntándome si estaba haciendo lo correcto. Pero no podía detenerme, no por Sebastián, sino por la familia que aún éramos. A pesar de todo, mamá llamó una vez, preguntando por qué no los visitaba. No le conté nada. No podía soportar otra de sus frases sobre no sacar los trapos sucios. Papá, como siempre, seguía en silencio, perdido en su mundo de fútbol y cerveza. Una semana después, Javier organizó una reunión con uno de los hombres de El Cuervo, en un parque cerca del río. Era un lugar público, supuestamente seguro, pero mis manos sudaban mientras esperábamos bajo un árbol, con el dinero en un maletín. Sebastián estaba a mi lado, pálido, con la mirada fija en el suelo. Cuando el tipo llegó, un hombre flaco con tatuajes que subían por el cuello, mi corazón latía tan fuerte que pensé que lo oiría. Javier tomó la palabra, ofreciendo el dinero como pago final, y dejando claro que teníamos información que podía complicarles la vida si no nos dejaban en paz. El hombre nos miró con desprecio, pero tomó el maletín. «Esto no termina aquí», dijo. Antes de irse, El Cuervo no olvida. Esa noche,
De vuelta en la cafetería, Sebastián rompió a llorar. Fue algo inesperado, como si todas las emociones que había estado conteniendo se derramaran de golpe. «Lo siento», Manu sollozó, cubriéndose el rostro con las manos. «No quería arrastrarte a esto, solo quería ser alguien». Lo abracé, aunque una parte de mí aún estaba herida. «Eres alguien», Seba, dije, mi voz quebrándose, «pero tienes que demostrarlo con hechos, no con palabras». Él asintió, y por primera vez en mucho tiempo sentí que había una chispa de esperanza entre nosotros. Pero la amenaza del cuervo seguía allí, como una nube oscura sobre nuestras cabezas. Javier nos advirtió que debíamos mantener un perfil bajo, y que él seguiría investigando para asegurarse de que no volvieran. Mientras tanto, Sebastián empezó a trabajar en la cafetería conmigo, lavando platos, sirviendo mesas, tratando de reconstruir algo de lo que había roto. Los clientes lo querían. Su sonrisa seguía siendo su arma secreta, pero yo veía la preocupación en sus ojos cada vez que sonaba el teléfono o alguien entraba con una mirada extraña. Una tarde, mientras limpiábamos después del cierre, Sebastián me miró y dijo: «Manu, si algo pasa, si esos tipos vuelven, prométeme que protegerás a mamá y papá». Su voz era seria, y por primera vez vi en él no al niño que siempre protegí, sino a un hombre que empezaba a entender el peso de sus acciones. «No va a pasar nada», respondí, aunque no estaba seguro de creérmelo. «Pero si pasa, lo enfrentaremos juntos». El sol se ponía sobre Bogotá, tiñendo el cielo de un naranja cálido que contrastaba con el frío de mi pecho. Mientras cerraba la cafetería, vi a Sebastián afuera, mirando la calle, con la misma chaqueta de cuero que ahora parecía quedarle grande. No sabía qué nos deparaba el futuro, si el cuervo cumpliría su amenaza o si Sebastián cumpliría su promesa de cambiar. Pero por ahora, estábamos aquí, juntos, en un frágil equilibrio entre el pasado y lo que vendría. Y mientras las luces de la ciudad se encendían, supe que esta historia aún tenía mucho por contar.